Michel de Montaigne es quizás uno de los filósofos más singulares y subestimados de la historia. Montaigne nació en Francia en 1533. Nacido en una familia de ricos comerciantes, su padre se centró mucho en su educación. Con solo 13 años, Montaigne entendía latín y dominaba cómodamente el plan de estudios del prestigioso internado de Burdeos, el Colegio de Guienne. A los 20 años, comenzó a trabajar como magistrado de la corte de Périgueux y continuaría trabajando para las cortes al servicio de los reyes de Francia durante toda su mediana edad. Sin embargo, durante los 30, la vida de Montaigne comenzaría a cambiar cuando de repente se encontró envuelto cada vez más por las sombras inminentes de la fugacidad y la mortalidad. En 1563, cuando Montaigne tenía 30 años, su mejor amigo, Étienne de la Boétie, murió por causas imputables a la peste. Luego, apenas unos años más tarde, su padre murió tras una larga y agonizante batalla contra el cálculo renal. Seguido, en un extraño accidente, su hermano menor murió tras recibir un golpe en la cabeza con una pelota de tenis. Era como si el universo estuviera representando una obra trágica sobre los 30 años de Montaigne, o tal vez preparándolo para algo más grande a futuro. En 1570, Montaigne comenzó a retirarse de la vida pública y regresó a la propiedad de su familia, que ahora había heredado. Casi al mismo tiempo, Montaigne tendría otro encuentro cercano con la muerte. Esta vez venía tras él. Mientras montaba a caballo, otro jinete chocó contra Montaigne a toda velocidad y casi lo mata. Si eso no fuera suficiente, poco después, su primer hijo falleció solo un par de meses después de nacer. Es lógico que este periodo concentrado de tragedia y muerte cambió a Montaigne, alterando su sentido de lo que significaba vivir y morir, haciéndolo confrontar lo corta y absurda que era la vida y permitiéndole darse cuenta de lo que era importante mientras todavía estaba aquí. Poco después, Michel de Montaigne hizo escribir las siguientes palabras en las vigas de madera de su estudio. En el año de Cristo de 1571, a la edad de 38 años, el último día de febrero, aniversario de su nacimiento, Michel de Montaigne, muy cansado de las servidumbres de los tribunales y de los empleos públicos, aún entero, se retira al seno de las vírgenes sabias, las musas, donde tranquilo y libre de toda preocupación pasará lo poco que le quede de vida, ahora ya consumida en más de la mitad. Si el destino lo permite, completará esta morada, este dulce y ancestral retiro, y se consagrará a su libertad, tranquilidad y placer. En ese momento, Montaigne se había retirado a una soledad casi total, encerrándose en la torre de su finca con más de 1500 libros. Aquí leería, escribiría y pensaría a solas. Después de casi una década de esta reclusión tranquila y concentrada, Montaigne emergería, y con él traería su obra maestra, Ensayos. Esta pieza, publicada originalmente en 1580, es una gran colección de ensayos breves sobre una amplia variedad de temas, desde el dolor hasta el miedo, la educación, la amistad, la soledad y demás. En estos ensayos encontramos ecos de filosofías como el estoicismo, epicureísmo y el escepticismo. También encontramos una obra de filosofía diferente a todo lo de su época, lo que hace que el trabajo de Montaigne sea tan poderoso e innovador es por lo que escribió y cómo lo escribió. Montaigne escribió con un estilo singularmente íntimo, sincero, informal y a menudo humorístico. Se dice que Montaigne escribía de forma en que deseaba comunicarse con sus seres queridos, por lo que el lector ocupa el lugar de ese amigo o familiar fallecido. Montaigne identificó el objetivo de sus escritos como la exploración completa y absolutamente honesta de la condición humana. Escribió: «Quiero que me vean en mi manera de ser simple, natural y común, sin estudio ni artificio.
porque me pinto a mí mismo. Mis defectos se leerán al natural, mis imperfecciones y mi forma genuina en la medida que la reverencia pública me lo ha permitido. De haber estado entre aquellas naciones que, según dicen, todavía viven bajo la dulce libertad de las primeras leyes de la naturaleza, te aseguro que me hubiera gustado muchísimo pintarme del todo entero y del todo desnudo. Al abordar su trabajo de esta manera, y posiblemente manteniéndose fiel a este objetivo de subjetividad sincera, Montaigne produciría uno de los autorretratos más originales y personales jamás realizados, ciertamente desde una perspectiva filosófica. En la época de Montaigne, y en gran medida todavía hoy en día, los filósofos generalmente consideraban a la razón como el vehículo principal a utilizar para llegar a la ecuanimidad y el dominio en la vida. Montaigne no estaba de acuerdo. Montaigne creía que la razón era una herramienta útil, pero no creía que el filósofo intelectual que ejerciera la razón de manera superior fuera más capaz de alcanzar estados de maestría, éxito o aplomo que cualquier otra persona en la práctica. Para Montaigne, la mente es una entidad débil y falible. Más que seres puramente racionales, la humanidad está loca a partes iguales, creía. La obra de Montaigne, de una manera singularmente subversiva, a menudo se burla de la tradición literaria, filosófica y académica. Montaigne fue, en este sentido, un intelectual que se burlaba de los intelectuales. Montaigne se estudió a sí mismo y afirmó: «Me estudio más que cualquier otra materia. Esa es mi metafísica, esa es mi física». Bajo este enfoque filosófico, Montaigne dirigió una parte notable de su trabajo al cuerpo. En particular, exploró y describió las condiciones, a menudo absurdas, del cuerpo y sus implicaciones en nuestras vidas. Para Montaigne, el cuerpo está implicado en todos nuestros pensamientos, y nuestros pensamientos frecuentemente están implicados en el cuerpo. Nuestros pensamientos, formados a partir de la mente, que es, por supuesto, parte del cuerpo, están influenciados por nuestros sentimientos físicos, deseos y percepciones sensoriales. Además, las realidades perspectivas de la enfermedad, el envejecimiento y la muerte impregnan estos sentimientos y percepciones. Ya seamos filósofos, escritores, abogados, músicos, deportistas o cualquier tipo de persona, todos estamos restringidos por los límites superiores de nuestra mente y todos estamos condenados a habitar nuestros cuerpos y las condiciones que existen en ellos. No importa cuán alto sea tu trono, siempre estarás sentado sobre tu trasero, escribió Montaigne. En gran medida inspirado por la filosofía estoica, Montaigne adoptó el principio estoico de centrarse principalmente en lo que uno puede controlar y hacer caso omiso de lo que no puede. Montaigne afirmó: «Al no poder gobernar los eventos, yo me gobierno y me aplico a ellos, si no se aplican a mí». Con esto, Montaigne abraza el inevitable desorden inherente al basar su propia filosofía en el autoexamen, es decir, en la contradicción, la incertidumbre, la variación, la ambigüedad y un proceso continuo de descubrimiento y adaptación. Asimismo, Montaigne postuló: «En la actualidad puedo cambiar no solo por casualidad, sino también por intención. Es la mía una fiscalización de diversos y movibles accidentes, de fantasías irresueltas y contradictorias, cuando viene al caso, bien porque me convierta en otro yo mismo, bien porque acoja los objetos por virtud de otras circunstancias y consideraciones, es el hecho que me contradigo fácilmente. Pero la verdad, como decía Demades, jamás la adultero». Para Montaigne, la verdad en términos de su comprensión por parte de la humanidad difiere según los diferentes entornos, culturas, momentos de la historia, perspectivas, etc. Por ello, criticó la defensa y la confianza en las opiniones populares. En cambio,
adoptó una forma de empirismo escéptico, lo que en términos generales significa que priorizó la percepción sensorial sobre el razonamiento como medio para alcanzar el conocimiento, pero aún veía a ambas como herramientas y a ambas como herramientas falibles. Por lo tanto, todos nuestros entendimientos son meramente hipotéticos, temporales y sujetos a escrutinio. El famoso lema de Montaigne era «¿Qué sé yo?». La filosofía, entonces, para Montaigne, no se trata de encontrar la verdad absoluta, sino de descubrir, liberar y expresar el yo. Es la práctica del libre juicio desde dentro de uno mismo. Es un arte, el arte de vivir. Este arte, como todo arte, es un proceso, una continuación de probar nuevas ideas, perspectivas y modos de ser. Apropiadamente y, por supuesto, intencionalmente, el título de su obra maestra, Ensayos, significa en francés experimentar o intentar. Montaigne murió el 13 de septiembre de 1592, a la edad de 59 años. Es conmovedor que Montaigne murió de una enfermedad conocida como quinsy, que a menudo causa parálisis de la lengua. Antes de fallecer, esta enfermedad le quitó la capacidad de hablar a Montaigne. Afortunadamente, no obstante, a diferencia de la mayoría de las personas, pasadas y presentes, Montaigne pasó su vida hablando sin rodeos y audazmente, explorando y expresando el funcionamiento interno particular de su ser antes de que fuera demasiado tarde. Se esforzó por alcanzar y compartió la verdad de sí mismo, que tal vez sea todo lo que realmente tenemos y todo lo que esa verdad podría ser alguna vez. Como dijo Montaigne, filosofar es aprender a morir. Y podría decirse que eso es lo que hizo. Aprendió a morir y luego vivió en esa luz. La obra de Michel de Montaigne fue recogida por diversos pensadores posteriores sobre los que influyó, tales como René Descartes, Jean-Jacques Rousseau y Blaise Pascal, Friedrich Nietzsche, Ralph Waldo Emerson, Shakespeare y muchos más. Lo consideran el fundador del escepticismo moderno y una de las primeras mentes abiertas y verdaderamente tolerantes del mundo. Su escritura dio paso al formato que ahora impregna la educación, el ensayo. Y recordemos, no es que Montaigne haya escrito sobre cuestiones tan rebuscadas ni exhaustivas, sino que centró su trabajo en cosas simples y ordinarias para expresarlas de una forma profunda y honesta. Sin más, gracias por tu atención. Hasta la próxima.